Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una expectativa de precisión casi de ingeniería, ¿no? Te rompes un brazo, ves esa línea blanca y dentada en la radiografía y el médico simplemente señala y te dice, ahí está. Claro, es binario. O sea, o está roto o no está roto. Es un entorno limpio y aséptico. Exacto, eso es. Y nos gusta que las cosas sean así de visibles, pero hoy vamos a intentar hacerle una radiografía al sector cultural español. Y en este paisaje sociológico y político, la máquina de rayos X se rompe por completo. Totalmente. El texto que analizamos hoy es un ensayo muy incisivo, titulado El miedo de Fernando Tejero, el activismo como supervivencia. Plantea una crítica feroz, argumentando que el activismo político de los artistas de izquierdas en España no es genuino, sino una herramienta parasitaria de supervivencia económica. Y la encrucijada que nos plantea el texto es fascinante. A ver, la pregunta central es, ¿tienen razón en que este activismo es una, digamos, simbiosis parasitaria para mantener una hegemonía cultural pagada con nuestros impuestos? ¿O por el contrario, la alternativa que el texto sugiere resulta ser una trampa ideológica igual de asfixiante? Porque claro, sugiere lanzar la cultura a las fauces del libre mercado implacable y abrazar la provocación de extrema derecha. Bueno, por mi parte, como defensora del ensayo, argumentaré que el texto hace un diagnóstico clínico perfecto. O sea, expone una dependencia psicológica real y una hipocresía sistémica enorme, donde los creadores se han convertido básicamente en la guardia pretoriana del Estado. Y todo esto para no tener que enfrentarse a la realidad de ganarse el pan en el mundo real. Ya, y yo, en cambio, lo veo de otra forma. Sostendré que aunque el texto acierta señalando contradicciones evidentes en esa élite cultural, su marco de análisis cae en un darwinismo económico muy peligroso. Reduce el arte a pura rentabilidad comercial, así que al final cambias a un amo por otro. Pues entremos en materia entonces. El motor de este ensayo son unas declaraciones del actor Fernando Tejero, donde afirmaba sentir miedo a que gobernase la derecha porque textualmente dijo, él dejaría de trabajar. Sí, fue bastante explícito. Mucho. Y el autor del texto argumenta, y yo creo que da en el clavo aquí, que este miedo no tiene absolutamente nada que ver con la censura ideológica. Es un pánico íntimo al horror vacui. O sea, es el terror del artista sin oficio a que le cierren el grifo del dinero público. Un miedo puramente material, según expone el texto. Exactamente. El ensayo menciona que estos creadores operan bajo una vulgaridad ibérica, adaptada de la hegemonía cultural de Gramsci. Para quien nos esté escuchando y a lo mejor no tenga fresco este concepto, la idea de Gramsci es que la clase dominante no impone su poder solo por la fuerza, sino manipulando la cultura para que su ideología parezca, sentido común. Hegemonía pura y dura. Eso es. Y el texto denuncia que estos actores hacen exactamente eso. Fabrican un sentido común oficial, a menudo mediante un entretenimiento muy zafio y panfletario, y a cambio, pues el Estado les garantiza la nómina. No producen cultura desafiante, producen obediencia. A ver, no niego que ver a ciertos sectores culturales en constante sintonía con el gobierno de turno pues pueda generar un rechazo estético e incluso moral comprensible. Te lo concedo. Pero hay una trampa enorme en ese razonamiento. ¿Qué trampa? Pues que el texto acusa a los artistas de ser una clientela ideológica, lo cual, vale, podemos debatirlo. Pero fíjate en la solución que propone. Propone un darwinismo económico brutal. El autor describe al libre mercado como un juez, cito, implacable y cruel, pero soberano. Y lo es, a ver. Lo es en el sentido de que nadie te obliga a comprar una entrada si el producto no lo vale. Es democrático. Ya, pero sustituir el apoyo estatal por la tiranía de la productividad comercial no libera a la cultura para nada. Expliquemos cómo funciona realmente ese mercado soberano del que habla. No es un ente abstracto y justo que baja del cielo a premiar la genialidad. Bueno, no, claro que no. El mercado son consejos de administración, algoritmos de plataformas de streaming y focus groups diseñados por y para minimizar riesgos. Si dejas todo en manos de ese mercado implacable, lo que consigues es pura aversión al riesgo, secuelas interminables, remakes y contenido ultraempaquetado para no ofender a nadie y generar clics masivos. Vale, entiendo tu punto sobre la calidad comercial.
es que pasas de un burócrata que te aprueba lo políticamente correcto a un algoritmo que dicta lo económicamente rentable en, no sé, los primeros 15 segundos de visionado. Eso no es defender la cultura, es asfixiarla por el otro lado. Entiendo por dónde vas, sí, pero miremos el tema del esfuerzo y la supervivencia desde el ángulo que propone verdaderamente el texto. El ensayo introduce el concepto de los rentistas morales. Se refiere a individuos que viven de las rentas de una ideología, hablando siempre en nombre del pueblo trabajador, pero sin haber sentido jamás, como dice el texto, el callo de la herramienta. Para ellos, el Estado es como un padre nutricio que mantiene al hijo inútil. Déjame usar una analogía para explicar la psicología detrás de esto. Imagínate un zoológico. Vale, te escucho. Tienes un ecosistema totalmente artificial. A los animales, que en este caso son los artistas subvencionados, se les alimenta a diario con dinero público, a cambio, claro, de que hagan su exhibición, repitan el mensaje del régimen y el público aplauda. Ya. Con los años, esos animales desarrollan un terror pánico a que les abran la puerta de la jaula. Tienen miedo a la naturaleza, al entorno salvaje del mercado libre. Sencillamente porque han olvidado cómo cazar, han olvidado cómo aportar un valor tangible que alguien, de forma libre y sin ninguna coacción fiscal, decida pagar de su bolsillo. Claro, la pérdida del instinto. Exacto. Confunden la seguridad de esa jaula dorada con la libertad. Por eso, cuando Fernando Tejero habla de su miedo en esas declaraciones, el autor subraya que es el miedo del animal de zoológico mirando hacia la estepa. Vale. Te compro la imagen del zoológico, es visualmente potentísima y la verdad explica muy bien ese mecanismo de dependencia institucional. Pero, y aquí es donde el texto patina drásticamente, miremos el entorno salvaje que propones como alternativa. A ver. El mercado sin filtros no es una estepa libre, idílica y natural, es un inmenso centro comercial. Y en un centro comercial, el artesano local que hace algo único, arriesgado o de vanguardia, es expulsado inmediatamente por la franquicia de comida rápida que vende calorías baratas a las masas. Ya, pero el arte también tiene que conectar con alguien. O sea, ¿no puede existir en un vacío subvencionado que absolutamente nadie consume? Por supuesto que no. Sin embargo, el texto desprecia cualquier variable que no encaje en su rígida idea de productividad real, como si el teatro, la poesía o el cine independiente pudieran medirse con los exactos mismos baremos que la fabricación de tornillos en una cadena de montaje. Hombre, nadie dice que sea lo mismo que fabricar tornillos. Pero lo trata igual. Si aplicamos la norma estricta de ese mercado soberano e implacable a lo largo de la historia, muchísimas vanguardias artísticas, obras maestras que hoy consideramos patrimonio de la humanidad, habrían nacido muertas, porque en su momento exigían un esfuerzo brutal por parte del público y no eran inmediatamente rentables. Reducir la aportación cultural a lo que el mercado está dispuesto a consumir un martes por la tarde me parece empobrecedor. Es un punto interesante, sí, aunque creo que estás llevando el argumento del autor al extremo de la alta cultura incomprendida, cuando él en realidad apunta directamente al fraude comercial masivo. O sea, el problema no es financiar el arte experimental de un chaval de 20 años. Ya, es el sistema. Claro, el problema sistémico es cuando se produce intencionadamente entretenimiento mediocre. Series que nadie ve, películas que son meros publireportajes ideológicos, y encima se obliga a la población a sufragarlo vía impuestos, bajo el chantaje moral de que eso es cultura en mayúsculas y, por tanto, intocable. El talento desaparece y la obediencia política se convierte en el único requisito para recibir el cheque a fin de mes. Y es entonces cuando el texto decide, ponerle nombres y apellidos al problema. Así es. Es muy fácil hablar de esto en abstracto, pero el texto entra en el terreno incómodo de señalar figuras concretas. Menciona a Javier Bardem o a Luis Tosar para ilustrar esta aristocracia de la hipocresía. La disección de la famosa disonancia cognitiva. Exactamente, la disonancia cognitiva patológica. De Bardem, el autor señala su capacidad para erigirse en heraldo de las causas nobles, criticando furibundamente al capital occidental, mientras acude a clínicas exclusivas financiadas precisamente por ese mismo capital. Sí, la contradicción clásica. Y no solo eso, subraya su silencio sepulcral desde que el PSOE, que es un partido afín a su órbita política, cambió de postura respecto al pueblo saharaui.
Sobre Tosar expone el contraste brutal entre sus sermones públicos sobre la desigualdad social y su vida en una mansión de lujo en una urbanización blindada. Y a ver, si nos estás escuchando, probablemente estés pensando, bueno, ser rico no te impide ser de izquierdas o preocuparte por los pobres. Claro, ese es el contraargumento habitual. Pero el autor explica muy bien por qué esto es letal para ellos, porque predican el colectivismo estricto y el igualitarismo para las masas, mientras ellos ejercen y protegen celosamente un individualismo feroz en sus propias vidas. Son piezas clave de un sistema de control social, no son rebeldes. Y mira, te voy a dar la razón en esto. Esa crítica en particular es devastadora y creo que está sólidamente fundamentada. Esa hipocresía concreta hace un daño irreparable a la credibilidad del arte como herramienta de crítica social. Es que es indefendible. Ver a alguien en una alfombra roja, rodeado de lujos, pontificando sobre el sufrimiento obrero, resulta muchas veces, esperpéntico. Hasta ahí, el diagnóstico del texto es certero, pero fíjate bien en la pirueta que hace el autor justo después de esto. ¿Te refieres a la reacción juvenil que describe? Hacia la supuesta solución contracultural. El texto argumenta que ante esta asfixia institucional de la izquierda oficial, los jóvenes se han hartado del wokismo y han adoptado un nuevo punk. Pero ojo a cómo define este punk. A ver. No es la rebeldía antiautoritaria clásica, sino, y cito textualmente, lucir la bandera de España y, si se quiere llevar la cosa al extremo, provocar tarareando el cara al sol. Lo siento muchísimo, pero no me trago que cantar un himno fascista sea una defensa de la libertad creativa. Ya, pero tienes que entender el mecanismo sociológico detrás de esa provocación. El autor no está escribiendo un manifiesto fascista pidiendo que vuelva la falange, para nada. Está haciendo una autopsia clínica de cómo funciona la rebeldía juvenil hoy en día. Cantar un himno fascista para provocar sigue siendo cantar un himno fascista. ¿Era nazi, Sid Vicious? No. Sabía que la esvástica era el tabú supremo, el símbolo que más horrorizaba a la generación de sus padres, a los que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial. Vale, ¿buscaba el shock? Era una herramienta de irritación máxima contra el sistema establecido. Y hoy en España, el poder institucional, el Ministerio de Cultura, las academias, las élites mediáticas, todo ese entramado abraza el progresismo como una religión intocable. Por tanto, si tienes 18 años y quieres irritar de verdad a ese poder, ¿qué haces? Pues tocas el símbolo que más les escuece. Tararear el cara al sol no es un resurgir ideológico de la extrema derecha, es sencillamente la demostración de que el monopolio del miedo ha cambiado de bando. Aterrar a la élite cultural progresista, gústenos o no, es el nuevo punk. Bueno, es un argumento sociológico convincente para explicar el hartazgo, te lo concedo. Tiene sentido desde la óptica de la provocación pura. Pero, ¿has considerado que sustituir el panfleto institucional de la izquierda por la adopción lúdica de iconografía reaccionaria es, en esencia, exactamente la misma dinámica de trincheras, solo que cambiando de bando? Yo no creo que sea la misma trinchera. Es una respuesta natural. Es que el propio texto menciona, cito, derecha desacomplejada ha priorizado la batalla cultural como objetivo bélico. Esto tira de la manta por completo, revela las verdaderas intenciones del ensayo. No busca un ecosistema donde la cultura fluya libre e independiente de las directrices políticas. No quiere despolitizar el arte para nada. Lo que quiere es instaurar su propia hegemonía. Cambiar a los comisarios políticos de la izquierda por agitadores de extrema derecha no saca al arte del lodazal, simplemente lo arrastra a una trinchera diferente. Bueno, yo creo que asumes demasiada intencionalidad ideológica macabra en una simple descripción de hechos. Pero si queremos hablar verdaderamente de las soluciones reales que propone el autor, de su modelo ideal a seguir, tenemos que ir a la última parte del ensayo. Ahí nos invita a mirar hacia la década de los 80. Ah, claro, la romantización eterna de los 80, la movida. El autor invoca los años 80 en España como un ejemplo de un ecosistema cultural verdaderamente vibrante. Y es bastante honesto, ¿eh? Dice que hubo luces y muchas sombras. O sea, no lo pinta como una utopía perfecta, pero señala por qué funcionaba. El arte conectaba directamente con la gente sin necesidad de un burócrata en medio validando el mensaje. Había riesgo real. El principio rector era muy simple. Si no gustabas, no comías. A partir de esa nostalgia por un mercado más crudo y honesto, la verdadera solución práctica que propone el texto es la aplicación de lo que denomina el desprecio intelectual. Desprecio intelectual. Es un término, desde luego, muy contundente. Y muy claro en su mecanismo.
Argumenta que la acción más poderosa del ciudadano de a pie es dejar de financiar con nuestra atención a estas élites. Nos pide boicotear de forma soberana ese entretenimiento que él cataloga como burdo. Ya. Nos dice que cuando veamos a estos artistas poner el grito en el cielo, quejándose en la televisión de que la derecha les va a quitar el trabajo, entendamos verdaderamente lo que lloran. Les aterroriza el espejo. Les da pánico enfrentarse a un público libre, sin la red de seguridad de Papá Estado, y descubrir que simplemente no tienen talento para ganarse la vida. El autor concluye que la cultura genuina siempre nace en los márgenes, lejos de la mano que exige sumisión a cambio de subvenciones. Vale, miremos despacio esta supuesta receta mágica, porque aquí hay dos falacias históricas y prácticas enormes. Adelante. Empecemos por los famosos 80. Es muy revelador cómo reescribimos el pasado para justificar nuestras fobias del presente, ¿eh? La movida madrileña y la explosión cultural de los 80 en España no fueron ni de lejísimos un paraíso anarcocapitalista donde operaba únicamente la ley de si no gustas, no comes. Hombre, pero había mucha más iniciativa surgida de la calle. Eso es innegable. Había energía en la calle, sí, por supuesto, pero estuvo monumentalmente impulsada y financiada por el Estado. Alcaldías como la de Enrique Tierno Galván en Madrid regaron literalmente de subvenciones públicas los conciertos, las exposiciones y las revistas underground. Bueno, pero era un contexto de apertura tras la dictadura. Claro, pero querían vender una imagen de una España moderna, joven y desacomplejada al mundo. Había muchísimo mecenazgo institucional detrás de ese caos supuestamente salvaje e independiente. Así que usar los 80 como ejemplo del triunfo exclusivo del libre mercado es francamente hacer trampa con la historia. Vale, puede que el apoyo institucional de los ayuntamientos facilitara las cosas, no te digo que no. Pero el creador seguía asumiendo riesgos vitales. Hoy parece que el riesgo está extirpado del proceso por completo. Y eso nos lleva directamente a su segunda solución, el desprecio intelectual. El autor hace un llamamiento para que el público se organice, ignore y castigue activamente a los artistas que no compiten según las normas puras del mercado o que sostienen ideas contrarias. Fíjate en la profunda ironía de esto, ¿eh? ¡Qué ironía! Propone exactamente el mismo mecanismo de control, castigo y asfixia social que tanto detesta en la izquierda hegemónica. Exigir que los ciudadanos se movilicen para hundir la carrera de alguien es, pura y duramente, una versión reaccionaria de la cultura de la cancelación disfrazada de libre mercado. Espera, ¿hay una diferencia fundamental entre que el Estado te cancele quitándote la financiación y que el público decida libremente cambiar de canal y no ver tu película? Es el ejercicio puro de la libertad de elección frente a la coacción de los impuestos. No es cancelación, es rechazo orgánico. Cierto, el consumidor tiene la última palabra, pero si de lo que estamos hablando es de liberar al arte del miedo, ¿has considerado que movilizar a la masa en redes sociales para que actúe como un tribunal sumarísimo genera un terror igual de paralizante? Si un director de cine vive aterrorizado porque a la menor frase fuera de tono, una turba digital organizará un desprecio intelectual para dejarle en la ruina comercial, entonces la cultura no es libre, sigue secuestrada. Ya no temen al burócrata que asigna los fondos, vale, ahora temen a la turba implacable. El miedo a disgustar sigue siendo el motor que castra la creatividad y el arte sigue sin poder nacer en los márgenes, sigue en el centro de la puñetera guerra cultural. Creo que acabas de dar en una tecla fundamental ahí, y es la ubicuidad del miedo en la creación artística, venga de donde venga. Este ha sido un intercambio muy clarificador. Si hacemos un poco de retrospectiva sobre todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, desde mi posición mantengo firme que el ensayo logra destapar una verdad muy incómoda. Su diagnóstico es preciso y valiente al mostrar cómo el activismo político en una parte sustancial de la élite cultural española se ha corrompido, se ha convertido en un mecanismo de supervivencia parasitario. Hemos analizado ese horror vacuí, ese terror a la intemperie del mercado que empuja a creadores, a veces sin talento, a disfrazar su mediocridad detrás de una coraza de superioridad moral y obediencia institucional. Y por mi lado, yo resumo mi postura afirmando que si bien el texto hace una radiografía certera de esa hipocresía aristocrática, esa disonancia cognitiva de actores millonarios exigiendo colectivismo desde urbanizaciones blindadas, la cura propuesta envenena al paciente. Sustituir el imperfecto y criticable modelo de mecenazgo estatal por una cadena de montaje comercial regida por algoritmos, y mientras blanquean la provocación fascista llamándola punk, es caer en un dogmatismo ideológico igual de ciego. Aún así, es muy valioso reconocer los puntos de encuentro.
Ambos coincidimos plenamente con el autor en que la brecha entre el discurso sacrificado de ciertas élites de nuestro cine y teatro y su realidad de privilegio casi feudal es innegable. Totalmente. Y esa hipocresía no solo es irritante para el ciudadano de a pie, sino que destruye la capacidad del arte para ser tomado en serio como fuerza crítica. Así es, esa fractura en la credibilidad es real y está ahí. Nuestro desacuerdo insalvable, sin embargo, radica en la naturaleza del ecosistema ideal. Yo me niego en redondo a aceptar que la amenaza constante de la ruina económica, ese «si no gustas a las masas no comes», sea la garantía de la independencia artística. Para mí, sinceramente, eso es simplemente cambiar de carcelero. Todo este cruce de perspectivas nos devuelve inevitablemente a la metáfora inicial, ¿no? A esa máquina de rayos X que mirábamos intentando descifrar la fractura del hueso en un panorama político tan enrevesado. Lo que este ensayo nos exige es un ejercicio de doble honestidad intelectual. Sin duda. Y la cultura financiados por el Estado. Pero al mismo tiempo, como bien has señalado tú hoy, debemos pasar por esa misma lupa crítica a las narrativas contrarias, que claman ser la solución definitiva. Quizá la pregunta más inquietante que nos deja este material y que quiero dejar flotando para todos los que nos escuchan, no es sobre Fernando Tejero o las subvenciones de un gobierno concreto. Es una pregunta existencial sobre la propia naturaleza de la cultura. A la luz de estas presiones cruzadas, ¿es verdaderamente factible que el arte exista de forma libre, aislado en esos románticos márgenes? ¿O está trágicamente condenado para siempre a mirar de reojo y temer a la mano que le da de comer, sea esta el entramado burocrático de un ministerio o las implacables fauces del mercado masivo? Lo dejaremos aquí para que la respuesta continúe formándose en la mente de cada uno de ustedes.